la enseñanza de hoy vamos a ir al libro de Santiago. Abra su Biblia por favor ahí. Santiago capítulo 3, versículo del 1 al 12. Venimos estudiando este libro de manera alternada con otros temas. Y me gusta hacerlo así porque me doy cuenta y nos damos cuenta que toda la palabra, sea el libro que sea, está relacionada entre sí. Todos los temas me he dado cuenta a través de estar preparando, como si yo lo hiciera voluntariamente y dijera: hoy voy a hablar de esto y mañana de esto, y se van enlazando todas las palabras. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué cree usted? Porque la palabra de Dios es de inspiración divina. Él la inspiró, Él la sopló toda completamente en la vida de aquellos que escribieron los pergaminos, que escribieron la escritura, que escribieron las palabras que tenemos hoy en la Biblia, pero fueron inspirados por Dios. Salmo 32, sí, que fue el que vimos la semana pasada, fue un salmo hermoso que nos habló de la dicha del perdón. Amén, ¿sí se acuerda de esto? Pero nos enseñó la vida, y a través de la vida de David, precisamente cuál era la situación que él tenía y por lo cual ahora él era dichoso. Hoy vamos a ver Santiago, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Y le pido por favor que me siga con su vista en la escritura. Los que no traen Biblia pueden verlo en la pantalla. Bueno, esta es una porción muy reveladora. ¿Qué dice? ¿Qué tiene por título? La lengua, hermano. Esta palabra no necesita mucha explicación ni mucho tiempo para que podamos comprender a qué se refiere Santiago. Lo hemos venido diciendo, la escritura en específico en Santiago, en todo, pero en Santiago es muy práctica. Son temas completamente aplicables a nuestra vida, y la lengua no es la excepción. ¿Sí o no? Sí. Nadie dijo que sí o no. ¿Sí o no? Sí, como que no quieren hablar de este tema. ¿Por qué será? No lo sé. Pero bueno, dice el versículo 1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo, escucha bien, que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros, dice, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirar también las naves, aunque tan grandes y llenas de impetuosos y llevadas, de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, escucha esto, es un miembro pequeño, dice, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina, ¿qué, iglesia? Todo el cuerpo, dice, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero mira el versículo 8, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Wow, qué verdad. Que es un mal, dice, que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza ¿de quién? De Dios. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, repite conmigo, ¿qué dice ahí? Esto no debe de ser así. Es tajante Santiago cuando dice esto. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura agua dulce y amarga? Es una pregunta. Hermanos míos, ¿puede acaso, dice, la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? No, hermano. La higuera da higos, la vid da uvas, las aceitunas lo dan los olivos. Y está diciendo Santiago, ¿puede acaso suceder esto? Así también ninguna fuente, dice, puede dar agua salada y dulce. Amén. Iglesia, la lengua, como lo menciona Santiago y se señala en el versículo 5, es un miembro pequeño, ¿sí o no? Pero capaz de producir grandes problemas. Y Santiago lo compara con una pequeña chispa, así lo dice, que es capaz de producir un gran incendio.
¿Ustedes han visto grandes incendios a través de las noticias? A lo mejor alguien pudo haber vivido alguno, pero en las noticias muchas veces vemos grandes incendios. ¿Y sabes que la mayoría de estos grandes incendios fueron provocados por algo pequeño? Muchas veces por una pequeña chispa, por una colilla de cigarro que alguien iba viajando por ahí, la aventó en el bosque en el caminar y ocasionó que se incendiara el bosque. O por alguien que fue a un campamento, hizo una fogata y parece que apagó todo, pero se quedó una pequeña ceniza que encendió todo. ¿Sí has visto esto o no? O por un pequeño vidrio, por eso dice, no dejen las botellas ahí tiradas. Un pequeño vidrio que reflejó, o no sé cómo se diga, reflectó algo, la luz del sol, calentó una pequeña hoja y se encendió el fuego. Muchas personas han llegado a mencionar que la lengua, iglesia, es el músculo más pequeño y que a su vez, o para su vez, o sin entenderlo muchas veces, es el músculo más fuerte con el que contamos. Otros dicen que no, esto lo saben los médicos, los estudiosos, pero alguien dijo, la lengua, y algunos lo creen así, no lo sé, para los que son doctores o han estudiado acerca del tema, dice, es el músculo más pequeño, pero es el músculo más fuerte. Yo te voy a decir algo en esta mañana, iglesia. Yo no sé si es el músculo más pequeño, no soy doctor. Yo no sé si es el músculo más fuerte o más resistente, pero sí sé algo, y lo sé claramente, que es, iglesia, un miembro que produce mucho daño, que genera muchos problemas. De eso sí estoy seguro. Usted no me va a dejar mentir, ¿o no? Pues dentro de las enseñanzas de Santiago, dentro de su practicidad, vamos a aprender precisamente acerca de la lengua. Y vamos a estar alternando, iglesia, entre las dos versiones que utilizamos comúnmente, que es la versión ¿cuál? La Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente. ¿Para qué? Para poder comprender de mejor manera este texto. Aunque te digo algo, la realidad es que el texto por sí solo es muy claro. Saber que vamos a hablar de la lengua, sabemos que vamos a hablar de algún problema que tenemos los seres humanos y cuán más peligrosos los que somos llamados en Cristo Jesús. Por eso Santiago lo toca con tal importancia, como en otras ocasiones. Él comienza diciendo, hermanos míos. ¿Cuántas veces en el que hemos estado aquí no hemos escuchado eso, no? Hermanos míos. Si yo te pregunto, ¿qué quiere decir esto? ¿Tú me puedes responder? ¿Alguien que me responda? Hermanos míos, que le está hablando al cuerpo de Cristo. Santiago no le está hablando al resto de las personas, aquellos que no han creído en el Señor o que son inconversos, aunque este es un problema global, por decirlo así, es un problema de la humanidad. Aquellos que no creen en Cristo, su lengua es utilizada muchas veces de manera errónea y equivocada. Pero imagínate qué difícil o qué tremendo es saber que dentro del cuerpo de Cristo esto también afecta. Y por eso Santiago se dirige a la iglesia y les dice, hermanos míos. Y yo te voy a pedir algo, dile al que está a tu lado, que si es cristiano, dile al que está a tu lado, tú que si eres cristiano, ahí te hablan, hermano, porque tú si eres cristiano. Esto es para los cristianos. Dígale, hermano, usted no le diga a nadie porque no tiene nada de lado, se salvó. Pero ahí te hablan, este tema sí es para ti, para mí no. No, hermanos, es la realidad. Y vamos a ver lo que dice el versículo 1. Y vamos a ir avanzando en la escritura. Y dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Lo que Santiago está diciendo no es que no deba haber maestros dentro de la iglesia, no se refiere a eso. No es lo que él está diciendo. Sí, ¿no? Porque si no, ¿qué haríamos si no tuviéramos quien enseñar la palabra? Lo que Santiago está diciendo más bien es que aquellos que van a ser maestros no sean constituidos, no sean establecidos, no sean nombrados por ellos mismos. Y por eso dice Santiago cuando dice estas palabras, no os hagáis. Es como decir, no te pongas por ti mismo como maestro, porque ¿sabes algo? Te tengo una noticia. Aquellos que enseñan la palabra de Dios recibirán, como dice aquí, mayor condenación. Hermano, un maestro, ¿cuál es el miembro más importante de un maestro? La lengua, el habla. Es por eso que Santiago parte de esto. Y pareciera con el versículo 2 que ahorita vamos a ver que hay una, cambia de tema. No, se está refiriendo a esto.
Porque los maestros utilizan su lengua para enseñar y dicen, no te hagas maestro para enseñar si realmente no has sido establecido por Dios, si realmente no has sido constituido por Dios como maestro, porque entonces hay una consecuencia mayor y tú recibirás mayor condenación. Ok, iglesia, dice aquí, no te pongas, no te establezcas tú por maestro de la palabra de Dios de una manera o por motivos deshonestos. ¿Cuánto no estamos viendo esto dentro del cuerpo de Cristo? Pastores enseñando la escritura, tomando puro texto sin su contexto. ¿Por qué? Porque hay detrás de esto una motivación deshonesta. Porque hay detrás de esto una motivación totalmente fuera de la voluntad principal de Dios por la cual se establecen los maestros. Y Santiago está diciendo, no lo hagas así. Si tú quieres, escucha, porque vas a recibir mayor condenación. No tomes a la ligera la enseñanza de la palabra de Dios, porque el verdadero llamado, iglesia, a servir a Dios, ¿sí? El verdadero llamado a enseñar la palabra, hermano, ese lo determina nuestro Señor. Abre tu Biblia, por favor, en Efesios, capítulo 4, versículo 11. Vamos a ver ahí. ¿Quién nombra, quién constituye a los maestros? Lo hace Dios. Y la escritura está perfectamente establecido y lo dice claramente. Efesios 4, capítulo 11. Ya lo tenemos ahí, miren, también en la pantalla. Y dice lo siguiente. El mismo, ¿quién, iglesia? Dios, en este caso Jesús, pero bueno, es Dios, sabemos que es el mismo. Dice, y Él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, y a otros, ¿qué? Profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? Dios. Y es por eso que Santiago está señalando y diciendo, hey, no os hagáis maestros por su voluntad, detrás de esas intenciones que ustedes tienen, porque va a haber mayor condenación. Si hay alguien que puede nombrarlos como maestro, es el Señor. El mismo Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice así: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, y lo tercero maestros. ¿Quién los puso? Dios. Ok, iglesia, lo que señala Santiago, vamos a entrar en el tema, que tiene que ver eso con la lengua, es que dentro de la iglesia, en la iglesia de Éfeso, estaba sucediendo esto. Había un anhelo en algunos de querer ser nombrados o llamados maestros, que ellos mismos se hacían llamar maestros. Eso era lo que estaba pasando. ¿Qué querían? Sobresalir, como muchas veces pasa dentro del cuerpo de Cristo. Querían tener una posición de autoridad, ¿verdad? Porque pues es el maestro, ¿no? Y él enseña la palabra. Por ambición muchas veces, por deseos personales, querían autonombrarse como maestros. Pero ¿sabes algo? Dentro de ese autonombramiento y querer ser maestros, ellos desconocían realmente la escritura sin saber, o no le daban importancia, porque sus motivos no eran servir a Dios. Eran alcanzar o eran estar ellos en la posición que ellos querían estar. Ellos recibirían mayor condenación. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo. Que seremos juzgados, aquellos que enseñamos la palabra, con mayor severidad. Y este texto lo dice así: sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dice Santiago, no se hagan maestros por simple posición, no se hagan maestros por querer enseñar y tener ahí a lo mejor algún reconocimiento, o quizás por quererte enriquecer, que ha pasado mucho dentro del cuerpo de Cristo. Hermano, porque servir a Dios en la enseñanza no es un juego, eso sí te lo puedo decir, y Santiago es lo que nos está advirtiendo. Y es en esta parte donde yo, iglesia, entendí algo. Que antes de estar aquí en Iglesia Aliento era necesario pasar por un proceso que está de más ya contarte, que la mayoría de ustedes ya conocen, para poder llegar a este punto. Y es justo por esta verdad bíblica que dice la Escritura, que tengo temor de lo que estoy haciendo, que tengo temor de estar parado aquí, que soy consciente de lo que implica enseñar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo no lo decidí por mí mismo, fue el Señor quien me constituyó como pastor y lo hizo conforme a su plan. No fue un error, no fue una equivocación, no fue algo que pasó y todo esto que se dio para llegar aquí. Fue el plan perfecto de Dios para constituirme como maestro, como pastor. Y yo así lo creo fielmente. Eso fue lo que hizo Dios. Pero era necesario pasar por estas etapas.
Era necesario vivir lo que vivimos para poder estar aquí, iglesia. Y es por eso que hoy, lejos de darte pláticas motivacionales, se los voy a seguir repitiendo, lejos de darte pláticas que enciendan tus emociones y no tu espíritu, voy a seguir predicando la verdad. ¿Sabes por qué? Porque la consecuencia, el precio, el juicio que yo voy a tener en mi vida va a ser mucho mayor que el de ustedes. Amén. Dígame, no tenga temor. Sé a lo que me enfrento, iglesia. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Hey, no se hagan maestros, no utilicen su lengua. ¿Sabes cuál es el problema hoy en día de las iglesias cristianas? Esto, que hay personas a las que no les importa lo que dice la palabra de Dios. Y dicen, no me importa, dice la palabra que te van a constituir, vas a tener una mayor condenación. Y sigues contando mentiras, sí, porque detrás de esa intención se constituyeron como pastores, se constituyeron como maestros, porque detrás de sus intenciones estaba otra cosa totalmente diferente a predicar el evangelio de Dios. Y por eso, si tú vas a iglesias, sí hay iglesias donde te van a predicar muy bonito, pláticas motivacionales, sí, iglesias, perfecto. Nada más que te digo algo, ellos van a recibir el juicio de Dios, al igual que yo. Pero algo que me garantiza saber que puedo estar bien delante de la presencia de Dios es predicarte la palabra tal cual. Amén, iglesia. Por eso siempre voy a buscar predicarte conforme a la Escritura. Para muchos no va a ser divertido, para muchos no va a ser agradable, para muchos va a ser duro, difícil escuchar y entender la palabra de Dios, pero las consecuencias para mí de no hacerlo así es una mayor condenación. Nadie dijo amén. No diga amén, hermano, porque va a decir amén. Hermano, esa es la verdad. ¿Sabes por qué pasa todo esto en las iglesias? ¿Y por qué está tocando eso Santiago? Porque hay maestros que se han levantado y utilizan la lengua no para predicar el evangelio, sino para decirle a la iglesia lo que quieres escuchar. Ay, no les hables del infierno, porque este texto toca hasta la palabra infierno. No les hables del infierno porque se van a asustar y se van a ir de la iglesia. No les hables del infierno porque no van a ofrendar. No queremos escuchar acerca de la verdad de Cristo. Y eso es lo que está pasando. Y pareciera, vamos a ver el versículo 2. Ve por favor Santiago 3:2. Pareciera que Santiago está cambiando de tema abruptamente, ¿no? Y de repente de estar apuntando hacia aquellos que se hacían maestros, pareciera no tener sentido. Pero la realidad es esa que te estoy diciendo. Es que estaba señalando que ellos utilizan la lengua y hay que usarla de manera correcta para edificación del cuerpo de Cristo. Pareciera que no, porque luego dice, en la Reina Valera dice que todos ofendemos. Pareciera que cambie de tema y de repente estar hablando de los maestros, luego dice, todos ofendemos. En la Nueva Traducción Viviente dice, es cierto que todos cometemos muchos errores. No es que haya una incongruencia o que esté separado este texto. La realidad es como si Santiago estuviera aceptando lo que está diciendo anteriormente, diciendo, sí, hay muchos que se constituyen por esto, utilizan mal la lengua, pero dice, como justificándolo de cierta manera, todos cometemos muchos errores. Y es por eso que empieza a hablarnos de la lengua. Amén, iglesia. Amén. Ok, vamos a ver lo que dice este texto, Santiago 3:2, en la Nueva Traducción Viviente, en el archivo, por favor, ve si nos apoyas, hay un texto que dice 3:2, vamos a verlo en pantalla todos, por favor. Pareciera que Santiago, aunque no lo menciona tal cual en el texto, estuviera hablando acerca de falsos maestros también. De maestros que utilizan su lengua con un propósito que está detrás, que es engañoso, que no es el correcto. Y dice Santiago 3:2, Nueva Traducción Viviente, dice, es cierto que todos cometemos errores. Ya te lo dije como diciendo, aquellos que se quieren constituir por sí mismos como maestros van a recibir más condenación, pero es cierto, dice Santiago, que todos cometeremos errores. Amén. Dice, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, ¿no? Si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, dice, capaces de controlarnos en todo sentido. Según este texto, ¿quiénes cometemos muchos errores? Todos, iglesia, cometemos. Ya somos cristianos, ¿cometemos errores? Sí. El jueves le decía a los varones, a ver, ¿quién me da la definición de todo? ¿Se acuerdan los que estuvieron por sí? ¿Y cómo estábamos? No, pues todo, a ver, denme la definición, pero ¿qué quiere decir todo? Y el hermano, no, pues todo. Pues que todo, y todos me querían inventar y decir cosas, pero quedamos en la misma cosa, que todo es todo. O sea, realmente la palabra se define por sí sola.
No hay una definición como tal, todo pues es todo. Y el mismo Santiago se está incluyendo en la palabra y dice todos. Oye, Santiago también, sí, todos. Yo me incluyo también en la escritura, todos cometemos muchos errores. Y continúa diciendo, si pudiéramos dominar la lengua, con eso seríamos considerados perfectos. Ya sabes que la palabra perfecto, te lo vuelvo a decir, en la Biblia es maduros. Todos seríamos considerados maduros, capaces de controlar nuestros demás sentidos. Fíjate bien, ¿cómo pone la importancia? Dice, si pudiéramos dominar la lengua, imagínate, nos está diciendo que es algo sumamente difícil. Prácticamente que el hombre no lo puede hacer por sí solo. Y luego dice, porque si hiciéramos esto, entonces lo demás, controlar nuestro cuerpo, controlar nuestras actitudes, todo nuestro ser, sería cosa pequeña si pudiéramos dominar nuestra lengua. Y si recordamos un poco, Santiago ya había venido hablando en los versículos anteriores. Hemos venido estudiando Santiago, a lo mejor no te acuerdas, ahorita te lo voy a recordar. Y decía Santiago en versículos anteriores, fíjense cómo venía ya Santiago tocando el tema de manera aislada. Esto quiere decirnos que algo estaba viendo él que estaba sucediendo dentro del cuerpo de Cristo. Y dice, sean prontos para oír y tardos ¿para qué? Para hablar. Eso nos lo dijo en versículos atrás. Y luego dice también, si alguno se cree religioso y no refrena su ¿qué? Su lengua, la religión de tal es vana. Son dos cosas que vimos en los capítulos anteriores. Santiago ya venía vislumbrando un problema dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, entre los hermanos. Y al parecer en este capítulo 3, ahora sí vimos a Santiago así como diciendo, a ver ya basta. Llegó el momento, tengo que afrontar y tengo que hablar con la iglesia acerca de este tema. Es como muchas veces nosotros decimos, o como comúnmente decimos, es que llegó el tiempo de que le tengo que entrar al toro por los cuernos, ¿verdad? Tengo que atender esta situación, ¿qué está pasando? Esto no puede esperar más. Es como si Santiago les dijera, entiendo perfectamente que todos cometemos, que todos errores, que todos nos equivocamos, pero dice, una lengua que no está controlada es un verdadero problema. Amén. Dice, si ustedes logran controlar ese miembro que es tan difícil, entonces prácticamente van a poder controlar cualquier área de su vida. Hermanos, es una enseñanza muy sencilla. Todavía no terminamos, vamos a avanzar. Empieza Santiago y cita dos ejemplos. Esto es lo bonito del libro de la carta de Santiago, porque Santiago cita muchos ejemplos. Ve el versículo 3, por favor. Cita dos ejemplos Santiago ahí, que nos van a ayudar a entender esto. Y dice, ¿ya lo tenemos? Sí. 3:3 dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Es el primer ejemplo. Y luego dice, mirad también las naves. No crea que son las naves del Star Wars, las naves de espaciales, no, se refiere a los barcos, ¿verdad? Dice, las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Esto quiere decir, por donde aquel que está manejando el timón las lleva. ¿Sí o no? Un barco se mueve por una pieza tan pequeña como esa. El caballo, aquellos que conocen de animales o han montado alguna vez, es controlado por un freno. Y ese freno es una pieza que traen aquí en la boca. No sé si lo ha visto, ¿alguien lo ha visto? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, y cuando el jinete jala la rienda, ¿qué hace el caballo? Le jala así, se para, y se levanta en dos patas, ¿no? Eso es lo que hace el jinete. Y Santiago nos está ejemplificando esto. Así como la lengua es pequeña, tiene un gran poder, así como este freno tiene un gran poder para dirigir la vida o para dirigir el caminar del caballo. Y dice, y un barco tan grande es gobernado o es dominado o es controlado por un timón que es algo muy pequeño. Y Santiago está comparando a la lengua, este pequeño miembro, dice lengua, que es el que nos gobierna muchas veces. No sé si tú has observado o te has dado cuenta esto en tu vida, que muchas veces la lengua es la que nos gobierna y nos habla de un poder para dirigir. ¿Sí o no? Un presidente, el mayor poder que tiene un presidente es precisamente su lengua. Y cuando él sale y dice algo, eso es. Y cuando él sale y da una noticia a todos los medios de comunicación,
están listos para escuchar lo que el presidente tiene que decir. Y es lo que nos está diciendo Santiago: tu lengua tiene un gran poder. Santiago nos está diciendo: el tamaño no importa. El tamaño no importa, puede ser pequeño, más pequeño que tú, el miembro más pequeño, pero ¿sabes algo? Ese miembro tiene un gran poder en tu vida. Y dice Santiago más adelante: tú tienes el poder para maldecir y tienes el poder para bendecir a través de esto. Nos habla del poder para dirigir iglesia. Y si no, pregúntele, como le digo, el tamaño no importa. Pregúntele a los alumnos de secundaria aquí con Rocío: el tamaño no importa. Está así chiquita y los alumnos le sacan como 2, porque ya están bien grandotes, pero le tienen miedo. Y les preguntas a los alumnos y le tienen miedo, de veras, no sé qué les haga, pero así de chiquita, pero temerosa. El tamaño no importa, hermanos. De la misma manera la lengua es pequeña, pero iglesia, el poder que tiene para dirigir, tanto para lo bueno, para el bien, como para lo malo, aguas, es muy poderosa. Y Santiago, vamos a ver en la pantalla versículos 5 y 6, Nueva Traducción Viviente. Mire bien lo que dice ahí. Y esta es una comparación que hace. Entonces dice: oye, la lengua tiene un gran poder, así como el freno de un caballo, así como el timón. Por eso te digo, realmente la mayoría de este texto son ejemplos que pone Santiago. Y dice: así también una sola chispa puede incendiar ¿qué? Todo un bosque. Un bosque que es tremendamente grande puede ser incendiado por una pequeña chispa. Dice: de todas las partes del cuerpo, escucha, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Esto subráyalo, por favor. Que corrompe todo el cuerpo. Dice: puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Santiago compara la lengua con una chispa pequeña que tiene el poder, o que tiene el potencial ¿para qué? Para causar grandes ¿qué? Daños, para causar gran daño, pero también tiene el poder para causar gran bendición. Tu lengua puede causar gran bendición en las personas cuando tú no hablas en tu nombre, sino hablas en el nombre de Dios. Cuando tú no aconsejas a tu compadre en tus palabras, en lo que tú has vivido en tu vida, con tu esposa, déjala porque mira es lo mejor. No, cuando tú le aconsejas en palabra de Dios, tú bendices a las personas. Cuando tú confrontas a las personas a través de lo que el Señor te ha enseñado y ha hecho en tu vida, tú bendices a las personas. Amén. ¿Cuántas veces, iglesia? Y yo creo que nosotros pudiéramos dar un testimonio completo. Si los pasara cada uno de ustedes aquí, ustedes pudieran testificar. Pudiéramos escribir un libro sobre las veces, escúchalo bien, que nos hemos metido en problemas a causa de no frenar nuestra lengua. ¿O hay alguien aquí que nunca haya dicho algo que no debía de haber dicho? La verdad, hermanos, ¿cuántas veces precisamente no hemos dicho: no debí de haber dicho eso? Yo he perdido la cuenta en mi vida de cuántas veces he dicho esto. No debí de haber hablado, no debí de haber dicho esta palabra, no debí de haberlo dicho de esta manera. ¿Cuántas veces, iglesia, no hemos hablado de más? Reflexionen y piensen esto, esa es la verdad. ¿Cuántas veces no hemos dicho cosas que ofenden a una persona? ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Cuántas veces no hemos dicho cosas que lastiman a una persona? Cuando nos enojamos, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Sacamos la pistola? No, sacamos la lengua. Porque la lengua es el miembro, como dice aquí, más feroz que tenemos, que puede generar un incendio. Y con la lengua podemos muchas veces lastimar más que con un arma, que con el cuerpo. Hay personas que viven en esta situación de depresión gracias a que personas, el bullying simplemente. ¿Qué es el bullying? Es estar molestando a la persona a través de palabras, de cómo estás gordo, cómo estás feo, cómo estás otro, cómo estás negro. Hermano, la lengua tiene un gran poder. Bastaría con preguntarle simplemente a nuestras esposas. Yo estoy seguro que si usted se acerca con Rocío, le va a decir infinidad de veces que yo lo he ofendido de una u otra manera. A veces por el tono de voz, a veces por las cosas que le puede decir, no, que lastiman. De igual manera, si usted se acerca conmigo, yo me he podido sentir ofendido por cosas que ella me dijo. Y cada uno, basta con preguntarle a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, ¿cuántas veces no hemos ofendido por medio de nuestras palabras? Y eso es lo que Santiago está resaltando. Que tengamos cuidado con este miembro.
que es un miembro que tiene gran poder. ¿Cuántas veces no hemos participado? Y la Biblia nos habla de esto también en Chismes. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no le hemos dicho a alguna persona algo con intención de desquitarnos porque nos hizo algo? ¿Y qué hacemos? Se lo decimos con la boca. ¿Cuántas veces no hemos calumniado? ¿Cuántas veces no hemos, murmurado? Que es algo que la Biblia nos enseña también que es incorrecto. ¿Cuántas mentiras no hemos dicho a través de nuestra boca? Dígame usted, ¿cuántas mentiras no hemos dicho? Y decimos, muchas veces hemos dicho mentiras ¿para qué? Para salvar nuestro pellejo. ¿Para qué? Pues para que no me castiguen en el trabajo, para que en mi casa mi señora no diga nada. ¿Cuántas mentiras no hemos dicho a través de nuestras bocas? ¿Cuántas veces no hemos lisonjeado a alguien? ¿Para qué? Para sacar algún beso. La lisonja no es esto que tengo yo aquí. No, esta es lonja. Es la lisonja. ¿Cuántas veces no le has dicho cosas bonitas a alguien para sacar un beneficio de esa persona? Es que sabes que en un futuro él se ve que lo van a poner de gobernador aquí y necesitaba. Esto ha pasado en las iglesias, me consta, ¿sí? Y lo vamos a poder necesitar de él, ¿no? Te metes en la política y hay iglesias ya metidas hasta en la política. ¡Qué tremendo! ¿Cuántas cosas no hemos dicho con nuestra lengua que no están agradables o que no son correctas delante de nuestro Señor? Pregúntale al hermano, ¿cuántos hermanos no nos hemos ofendido alguna vez? Pregúntale al amigo, al compañero de trabajo, hermanos, esa es la lengua. Y estos son los ejemplos, y esta es la parte más central y más concentrada de la enseñanza de Santiago. Pues este miembro, dice, escucha bien lo que te voy a decir, puede, y dice el texto, corromper todo el cuerpo. Refiriéndose a qué miembro, a la lengua. Imagínate, la lengua puede corromper todo el cuerpo, y esto es algo tremendamente revelador. Y te voy a decir por qué, hermanos, porque un solo miembro, escúchalo bien, de este tipo, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, puede corromper todo el cuerpo. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan, no se crean. Un miembro así en las iglesias puede corromper todo el cuerpo. Tenemos que poner nuestras barbas a remojar, iglesia. No se trata de que te calles lo que piensas o lo que sientes. Se trata de ver cómo lo dices y con las intenciones que tú lo vas a decir. Porque tú puedes hablar y decir una verdad, pero la puedes decir de forma correcta, o la puedes decir para lastimar, o la puedes decir para bendecir. Tú puedes decirle a una persona que está mal lo que está haciendo, pero se lo puedes decir de una forma que él entienda que es para bendición de su vida. O puedes decirlo para condenarlo. Tenemos esa facultad y esa posibilidad. Pues Santiago está hablando de esto. Un miembro tan pequeño, un miembro así dentro de la iglesia puede ocasionar un gran problema. Puede ocasionar disensión, puede ocasionar contienda. Dice el Señor, no seas tú ese miembro. Que no seas ese miembro que señalen, este es el hermano y esta es la hermana que siempre trae el problema y siempre anda llevando y trayendo. Iglesia, de eso nos está hablando Santiago. Y yo creo que todos, y me incluyo, en algún momento hemos hablado de más. Y por eso es la importancia de esta enseñanza. Y es lo que Santiago nos está enseñando. Tenemos que saber callar. Tenemos que saber hablar cuando tenemos que hablar. Abre Efesios 4:29. Mira qué hermoso texto. Efesios 4:29. Y hoy nos vamos a llevar tarea. Se me hace que no la hacen, ¿verdad? Siempre les dejo tarea y se me hace que no la hacen. Efesios 4:29 dice lo siguiente. Amén. Ninguna palabra ¿qué? ¿Cuántas? Ninguna. El ninguno es como el todo, ¿no? Ninguna palabra corrompida salga ¿de dónde? De vuestra boca. Ay, hermano, estoy jugando, no se crea lo que estoy diciendo, no. Dice el Señor, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Mira, porque hay hermanos que no pueden entender que tú estás jugando. Tú le puedes estar diciendo algo que para él sea algo que lo lastime, que lo hiera. Ninguna, dice, palabra corrompida salga de vuestra boca, dice, sino las que sean, ¿qué? La que sea, ¿qué? Buena. ¿Para qué es la palabra? Necesaria para edificación. Cuando nosotros hablemos en cualquier aspecto, en tu casa, en el trabajo, con alguien, como quieras, en la iglesia, el motivo y el sentido correcto del por qué se nos puso una lengua y la posibilidad de hablar basándonos en Dios es para que tú edifiques. Es para que edifiques la vida del creyente. Ya te dije
dije, no necesariamente tiene que ser una palabra bonita. Puede ser una palabra donde tú lo confrontes con su pecado, pero si tú se lo dices correcto, realmente Dios corrige a sus hijos porque los ama. De igual manera tú lo puedes hacer. Y dice aquí que sea para edificar a esa persona, que sea para hacerle ver que lo que está haciendo no está bien, que le va a causar mayores problemas. Pero no, a veces estamos y no, es que esta es la verdad y yo te voy a decir la verdad, te vas a ir al infierno. Oye, espérate. Primero cuéntale qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, en lo que está mal, y luego ya le hablas del infierno. No digo que luego te vayas, pero tampoco lo quites de la enseñanza. Pero hay que hacerlo con el debido cuidado. Dice aquí, para edificar la vida del creyente, dice, a fin de dar gracia a los que oyen. ¿Qué es dar gracia? A fin de dar un regalo a los que te están escuchando. Tú regalas cuando tú le das un buen consejo a una persona. Basado en la Escritura, tú estás regalando, tú estás dando gracia. Le estás dando una oportunidad de vida para salvación a una persona a la cual tú le hablas con la verdad. Amén, iglesia. Es responsabilidad de todos tener al Espíritu Santo en nosotros. La próxima semana seguramente vamos a hablar de esto, porque a veces hay confusión también entre cuando recibimos al Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, porque se supone que ya lo hemos recibido en el momento de la conversión. Ahora tienes que llenarte de Él. Son dos cosas completamente diferentes. Él tiene que estar habitando en nosotros y no puede estar entristecido. Esto sucede cuando tú estás en pecado o cuando tú no te relacionas con Dios. Y cuando el Espíritu Santo no está habitando en ti, que es responsabilidad de todos nosotros, el dominio propio no puede existir en tu vida. La lengua gobierna tu vida. Es una chispa, dice Santiago, capaz de generar un gran problema. Mira el versículo 7, Nueva Traducción Viviente, pantalla, por favor. Ahí en el archivo. Santiago 3:7 dice lo siguiente. O sea, si aparece por ahí, magia. Dice lo siguiente: el ser humano, ¿sí?, puede domar toda clase de animales, aves, reptiles, peces, pero nadie, escucha bien, puede domar la lengua. Dice, es maligna e incansable, que no se cansa, llena de veneno mortal. Viene Santiago comparando a la lengua con una pequeña chispa, con un pequeño freno que lleva el caballo, que es menor del tamaño del animal, con un timón que es una no sé qué parte, estaba leyendo pero no pudo ni decir el número, del tamaño total del barco. Y ahora aquí lo está comparando también con algo, con el veneno mortal. Y un veneno mortal puede ser pues una serpiente, ¿sí? Pero dice Santiago que nadie puede domar la lengua. Y entonces, ¿cómo le hacemos, hermano? Esa es la pregunta. Si nadie la podemos domar, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué hacemos con eso? Lo que Santiago está diciendo, y por eso te decía yo que es necesario tener al Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que Él esté obrando en nosotros. Porque en nuestras fuerzas, dice Santiago, en tu sabiduría, en tu entendimiento, en tus fuerzas, en tus capacidades, es imposible frenar a la lengua. Nadie lo puede hacer. Es más, ni siquiera queremos, ni siquiera pensamos en la necesidad. Ya cuando acordamos, ya estamos hablando. Eso me pasa muy seguido a mí. Ya cuando acuerdo, ya dije lo que no tenía que decir. Hermano, este que está aquí también es como tú. No creas que porque enseño la palabra yo soy perfecto. No, estoy madurando también. Ya hay áreas en nuestra vida que deben de ir madurando, y eso es parte del dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, y para poder crecer ese fruto necesitamos llenarnos de Dios, necesitamos relacionarnos con el Señor, necesitamos al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, porque en nuestras fuerzas nosotros no lo podemos hacer. Solamente Dios, a través de su Espíritu Santo, a través de la producción del Espíritu en nosotros, va a producir un fruto llamado dominio propio, que nos va a ayudar a controlar nuestra lengua. Dice Santiago, que yo lo veo como hasta de manera sarcástica, el ser humano ha domado las bestias, ¿no? Yo así lo veo, lo puedo interpretar así, como diciendo, wow, qué tremendo, ¿no? Incluso ha domado las aves, dice. Ha domado, ¿qué más? Los reptiles, los peces, dice el texto. Pero no puedes domar este pequeño instrumento que Dios puso en nosotros, la lengua. El ser humano se jacta de domar todas las aves,
creación, todos los reptiles, caballos, leones, elefantes, todo lo que salía antes en los circos, los puede domar, los perros, los gatos, todo, pero la lengua no. Y cuando no podemos hacer eso es porque falta madurez en nosotros, y la madurez solamente la puede dar el Espíritu Santo en tu vida. Necesitamos estarnos llenando del Espíritu de Dios. Necesitamos, ¿para qué? Para que Él esté obrando en tu vida, para que Él esté trabajando en tu vida. Y mira, bien sencillo, Santiago equipara la lengua con el veneno mortal, ¿verdad? Y la verdad es que sí, la lengua es como un veneno de serpiente. ¿Sí o no? Sí. La verdad que sí. Yo te pregunto algo. ¿Cuál fue el medio por el cual la serpiente engañó a Adán y a Eva? Lo dice el Génesis. ¿Cuál fue? No tenga miedo de decir si no se equivoca. La lengua. La lengua. Veneno mortal, serpiente. La palabra de Dios está totalmente relacionada. Me fui hasta el Génesis de Santiago, que es uno de los últimos libros de la palabra. Que bueno, no quiere decir que ese sea el orden también por el cual se escribieron. Luego vamos a aprender de esto también. A veces pensamos que porque están así en la Biblia fue el orden en el que van. Primero fue este. No, no es así. De hecho, Santiago fue antes que otros, pero bueno, que otros que están antes que él en la Biblia. Pero bueno, la realidad es que nos fuimos hasta el Génesis. Dice en el Génesis, entonces la serpiente, fíjate lo que dice, como dice la palabra, le dijo a la mujer. ¿Cómo le engañó? Con la lengua. ¿No han escuchado ustedes el dicho que verbo mata carita? ¿Verdad? Llegaba uno que estaba bien feo con la muchacha que le gustaba uno antes. Estaba bien feo, pero tenías un verbo, ese era mi caso. Tenías una lengua que, mira, de volada le componías la canción a la muchacha con 2, 3 palabras, ahí se quedaba así sorprendido. Y el otro que estaba bien guapo no tenía verbo. Pero bueno, verbo mata carita, la lengua, hermanos. Dice aquí, entonces la serpiente le dijo a la mujer, la hermana se está riendo porque a lo mejor así fue, ¿no? Sí, no, usted tiene de los dos, hermano. Yo soy de los dos, yo estoy guapo y aparte tengo verbo. Gloria a Dios por eso, hermano. Sí, hermano René, o no, usted me prepárese, hermano, no creo que se me ha olvidado. Usted dijo y su lengua y lo amarró. ¿Dónde está hermano Antonio? Él dijo que después de que predicara usted le iba a predicar, hermano, no seas de estos de aquí. Tu lengua que hay que cumplir. Le dijo a la mujer, no moriréis, le dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Eso fue lo que le dijo a la mujer. ¿Sabes algo? Este es un reflejo de la iglesia del día de hoy. De personas, como decía Santiago al principio, que se han constituido por ellos mismos. Y vienen las personas y vienen los pastores, los falsos maestros, y te enseñan los textos en sus contextos y te dan pláticas motivacionales. ¿Por qué? Por la lengua, hermanos. ¿Y qué hace? ¿Qué utiliza el falso maestro? La lengua. ¿Para qué? Para engañarte, como la serpiente engañó precisamente a Adán y a Eva. Tenemos que tener cuidado, iglesia. Yo era de los que decía, es que no tengo por qué quedarme callado. ¿No hay alguno de esos aquí? Voy a decir la verdad, no me importa, la verdad duele. Y yo voy a decirlo porque eso, yo así soy y tengo que decir y no tengo por qué quedarme callado. Yo tengo mi libertad de expresión y le voy a decir a la persona así. ¿Hay alguien que tuviera esa postura o que todavía tenga esa postura? Hay que cambiarla, hermano. Aunque le duela, le voy a decir la verdad. Y tenemos esa posición. No se trata tampoco de mentir. No se trata de no expresar lo que piensas o lo que sentimos. Pero muchas veces no es lo que decimos, y se los he dicho, sino cómo lo decimos. Dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, hay tiempo para reír y hay tiempo para ¿qué? Para llorar. Hay tiempo de hablar y hay tiempo de ¿qué? De callar. Hay momento para todos, iglesia. Cuando tengamos que decir algo, cuando vayamos a abrir la lengua, nuestra boca, asegurémonos lo siguiente: estar bajo el gobierno de Dios, estar bajo la autoridad del Espíritu Santo, porque nuestra lengua nos ha sido dado, hermano, con la intención de bendecir, con la intención de resolver. Cuando tú le vas a decir a alguien alguna situación que se está viviendo, dile las cosas con la intención realmente de resolver el problema, de perdonar a la persona, de reconocer lo que está mal. Porque, mira tu Biblia por favor en el versículo 9. Ve lo que dice el versículo 9 en tu Biblia. Santiago 3:9. Mira, dice ahí, porque con ella, ¿qué hacemos? Bendecimos a Dios y al Padre. Ahí están los hermanos en las alabanzas que puso la
al hermano René de Júbilo de hace como 80 años, que están bien bonitas, la verdad, me encantan, batallo, pero me encantan. Le digo, tú hermano, tú la diriges y yo te voy siguiendo. Le dije, porque bueno, el hermano es más viejo que yo. No quise decir eso, la lengua, hermano, la lengua. Entonces imagínense, dice, ahí estamos alabando a Dios, bendiciendo al Padre, dice, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a que a semejanza de Dios. Dice Santiago, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, y esto es lo que a mí me encanta, dice, esto no debe de ser así. No podemos andar por la vida maldiciendo y diciendo cosas que no con las personas y luego venir aquí a la iglesia y vamos a alabarte, Señor, gloria a Dios, y sales de aquí y vas y barres en tu casa con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con los compañeros, con quien sea, y andamos maldiciendo. Ay, es que el hermano nos predicó, yo que hoy venía bien triste y quería salir bien emocionado y nos habla de la lengua, y entonces imagínate, ya andas murmurando. Dice Santiago, esto no debe de ser así. Y cita otros dos ejemplos. Por eso te digo, si reducimos lo que dice Santiago, pudiéramos sacar a lo mejor 3 versículos de esto, porque los demás son ejemplos para que podamos entender. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿Sí? No crean que las fuentes naturales tienen un grifo como el del agua, donde usted puede tibiar el agua. Las fuentes naturales, los pozos, no pueden hacer lo mismo. O das agua dulce o das agua salada. Dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente, dice, puede dar agua salada y dulce. Estos textos no necesitan mayor explicación. No podemos bendecir, más bien, no debemos. Porque lo que hacemos, según el texto dice, por la misma boca bendecimos y maldecimos. No debe de ser así. Sí podemos hacerlo, pero no debe de ser así. Para Santiago esto es ilógico. Es inadecuado, no sé si para nosotros, que de una misma boca alabemos, adoremos a Dios, pero con la misma boca también maldigamos a las personas que fueron creadas imagen de nuestro Señor y según las Escrituras son nuestro prójimo. ¿Quiénes son nuestros prójimos? ¿Los hermanos? Todos. Gracias, hermano, todos. Aún los que no creen en el Señor, aún los que no creen en el Señor. Eso nos enseña la palabra. Todos son nuestros prójimos. No podemos andar por el mundo maldiciendo. Voy para terminar esto, 5 minutos. Es verdad, dice Santiago, que de una misma boca puede brotar bendición y puede brotar maldición, pero eso es incongruente, no está bien, no debe de ser así. Para alguien que cree en Dios, iglesia, todos los que estamos aquí, de cierta manera, ¿creemos en el Señor? Amén. Amén. Para alguien que cree en Dios, la palabra maldecir ni siquiera está en su vocabulario. No debe de estar. Porque de una misma boca, como te digo, y dice Santiago, no puede brotar ni maldición ni bendición. O sea, debe de ser una u otra. Las dos brotan, pero lo correcto es la bendición, hermanos. O sea, esto es algo muy lógico. De un pozo, de un manantial, no puede brotar agua dulce y agua salada. Qué sencillo y qué claro. Las aceitunas las dan los olivos. Dice, ¿acaso la higuera puede dar aceitunas? No. ¿O usted ha visto un árbol de durazno que dé limones? ¿Alguien lo ha visto? Dígame, a lo mejor sí hay alguien que haya visto algo así. Yo no, pero aún si fuera así, bueno, ahora hay tantas cosas que injertamos y mutamos tantas cosas con las cosas que hacemos. Y a ver, cruza un árbol de limón con uno y se puede, y cruza un árbol de limón con uno de durazno a ver qué fruto da. Creo que ya hay cosas y prácticas aquí, el maíz transgénico, así se llama. O sea, hay muchas cosas que estamos haciendo hoy en día, pero en lo natural, como lo creó Dios, esto es imposible, iglesia. Hay que recordar algo que vimos también en una enseñanza, que la fe verdadera es la que produce en nosotros. A las obras, a la fe, no le podemos añadir las obras. No. A la fe verdadera más bien produce buenas obras en nosotros. Cuando tú crees realmente, y eso es lo que pasa, si tú crees realmente en el Señor, lo que va a producir en ti son buenas obras. Lo que va a producir en ti es un lenguaje conforme a la voluntad de Dios, un lenguaje para bendecir. Amén, iglesia. Buenas palabras, palabras para bendecir, palabras para consolar, palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de alegría, palabras de gozo, también palabras para confrontar, también palabras para disciplinar,
para guiar en la verdad, para predicar el evangelio. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y dice Santiago, esto tiene que ser así, no de la otra manera. No puedes estar maldiciendo y bendiciendo, sino dedícate realmente a decir cosas que bendigan y edifiquen la vida de los demás. Y esto solamente puede ser posible mediante la obra del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Yo quiero invitarle a algo, mire, ya para terminar. Hay una película que se llama Reto de Valientes. ¿Ya la vio? Es una película cristiana. Bueno, este es un reto de valientes, ¿verdad? Para todos, hombres y mujeres, jóvenes, niños. Yo los invito a que durante esta semana hagamos un ejercicio y hagamos un diagnóstico de nuestra vida, de nuestra lengua. ¿Cómo está? Hagamos un examen, ¿cómo está nuestra lengua? Y reflexionemos en cada una de las palabras que decimos, en cada una de las situaciones que vivimos. De veras que si tú lo haces, te vas a llevar una gran sorpresa. Que es más rápido de lo que pensamos, que ya estamos diciendo algo por nuestra boca que no debimos de decir. Y entonces con este ejercicio nos vamos a dar cuenta qué tan saludables estamos y qué tan saludables nos encontramos. ¿Ok? ¿Lo van a hacer? Yo lo voy a hacer. ¿Y sabes algo? Cuando tú estás poniendo atención sobre un tema en específico, te ayuda precisamente a decir, ay, no puedo decir esto. Y esa es la manera en la que podemos ir también frenando y deteniendo nuestra lengua y pidiéndole a Dios. O cuando te enojes, si hay algo, una situación en tu vida, ora a Dios: Señor, por favor, ayúdame a frenar mi boca. Yo quiero decir esto, quiere salir de mí. Necesito, casi quiero decírselo. Pues mejor platícaselo al Señor y no se lo digas a la persona que lo tienes que decir. En el buen sentido, ¿verdad? Algo que no sea para edificar su vida. O algo que tú le vayas a reclamar, pero más como un odio, como un reclamo. Porque también se vale ir a decir a la persona, yo no estoy de acuerdo con esto, pero lo podemos hacer de buena manera y con la intención de solucionar el problema. Hay un texto por el que termino, que es bien sencillo, y que pudiéramos irnos a través y empezar en este texto para luego hablar de la lengua, que dice, porque de la abundancia del corazón te habla la boca. Wow. Quizás si hubiera planeado esto, hubiera empezado por este texto y hubiéramos empezado por lo que hay en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Qué hay en nuestro corazón? Hay desánimo, hay enojo muchas veces, hay inconformidad por la forma en la que vivimos. ¿Cuántas cosas no nos generan inconformidad en la vida, no? A veces el no tener el dinero para poder hacer tal o cual cosa, a veces el no tener el tiempo también para hacer cosas. Siempre hay un motivo por el cual podemos estar molestos. Bueno, iglesia, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en ti? El único que puede cambiar nuestros corazones y poner algo bueno en nosotros es el Señor. Yo creo que todos en algún momento lo hemos experimentado. Vamos a dar gloria y honra a Dios a través de nuestra oración, dándole gracias por su palabra, gracias por la enseñanza que aunque a veces es difícil o nos confronta, esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque en esta tarde, Señor, has hablado a mi vida en lo personal, Señor, porque hay cosas, Señor, que tenemos que dejar de hablar, hay cosas en las cuales tenemos que guardar silencio, Señor, pero todo conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder dominar nuestra lengua. Sé tú en nosotros, Dios. Sé tú, Señor, quien ponga el dominio en cada uno de nosotros para poder, Señor, obedecerte y cumplir con tus mandamientos y todos tus propósitos, Dios. Así que hoy nos vamos de este lugar, más no de tu presencia, Señor, dándote la gloria, las gracias y la honra en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. El Señor te bendiga, iglesia. Estamos a tus órdenes para cualquier cosa que necesites.